Vamos a tocar de alguna manera las palabras que el Señor expresó en la cruz. Hay mucho material, realmente no nos damos abasto con las predicaciones, pero con todo el material que el Señor tiene en estos 4 evangelios, y por si fuera poco todavía en Corintios y en otros libros de la Biblia como Isaías, es un material inmenso lo que Dios nos ha dado en su palabra a través de los siglos. Llegamos a este punto que es el punto triste, pero también lleno de alegría. Decíamos en el mensaje de ayer, ¿puedo realmente experimentar estar alegre en medio de esta situación en la que vivimos? O si no estuviésemos viviendo en esta situación, ¿estaría yo realmente viviendo una vida completamente alegre, feliz? Bueno, pues ya lo explicamos en el mensaje de ayer. Tienen la oportunidad de buscarlos y verlos porque están grabados, entonces vale la pena verlos. Les invito también para que mañana me acompañen a las 7 para terminar estos 4 mensajes que también ahí están, por si no vieron el primero, segundo, tercero, y el sábado es el cuarto. Lo importante de oír la voz de Dios. A lo largo de las generaciones, el corazón del hombre ha sido el mismo. Y no hay un cambio porque ese cambio solamente lo hace el Señor. Y Él conoce nuestros corazones y conoce perfectamente la dureza del corazón de cada uno. El Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. Y para poder llegar a este momento, bueno, pues hay predicaciones relacionadas con lavar los pies, con la última cena, con la traición, con el milagro en el huerto, la conducta de los enemigos del Señor, las profecías de Isaías. Es una gama impresionante de temas que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Pero llegamos a este momento donde el Señor está casi muerto. Al Señor le dieron los latigazos con el instrumento romano que al que le daban los latigazos difícilmente seguía con vida, porque era un látigo especial. Jesús estaba casi muerto. Después de que es atormentado toda la noche, llega a la mañana siguiente. Eran las 9 de la mañana cuando empezó este proceso de la crucifixión, cuando empiezan los martillos y los clavos a horadar, como acabamos de leer la palabra de Dios en el Salmo 22, que divinamente estaba profetizado 1000 años antes de que ocurrieran las cosas. Y allí podemos ver, pues sin duda, los gritos de dolor, las siluetas de los hombres casi desnudos, con un olor en el aire de muerte. Hermanos, el tiempo de la crucifixión llegó. Y empezó en ese momento ese proceso donde el Señor Jesús expresa esas 7 palabras divinas, que no hay un orden realmente en la Biblia en el momento en que se dijeron, pero de alguna manera se han acomodado a lo largo de los siglos. Pero después de las 9 de la mañana llegó el mediodía, y aquí quiero hacer mención de algo que acabamos de leer. Cuando llega el mediodía, comenzaron 3 horas largas, eternamente largas, 3 horas. Imagínense cuando un terremoto dura 3 minutos. Pues ya, dice uno, parece que fue interminable. 3 horas de obscuridad total. Habían en esas personas un tremendo pánico a lo que estaba sucediendo, un silencio tremendo.
Y la manera en que pasaron esas 3 horas del mediodía hasta llegar a las 3 de la tarde, entonces vuelve a salir el sol. Tenga usted por seguro que las personas tuvieron que tapar los rayos del sol de sus ojos, porque nuevamente estaba el sol con toda su intensidad. 3 horas de angustia, 3 horas de incertidumbre, 3 horas donde Dios se estaba manifestando de esa manera y todo vestigio de luz quedó completamente en ese momento expresado con una oscuridad total. El pánico y el terror para ese tipo de personas que estaban allí, sin duda que los conmovió, los conmocionó. Cuando el Señor está allí y llegan las 3 de la tarde, ya hubo todo ese proceso desde que lo clavaron para que el Señor pudiera expresar aquellas 7 palabras, pero también los 5 milagros que hoy vamos a meditar. Por lo general, un sermón de las 7 palabras es muy largo. Ustedes ya lo saben, hay muchas formas. A veces los ancianos solamente dan una palabra y luego se tarda mucho uno y otro es más cortito, o el pastor lo da en 2 partes, se divide el culto en 2 partes, las primeras 4 palabras y las 3 últimas. Es un mensaje largo por lo general. En este espero que no nos tardemos mucho, pero vamos a ver con detenimiento estos 5 milagros que están en el monte Gólgota, que quiere decir calavera en hebreo. Bien, hermanos, la oscuridad cae. Este es el primer milagro, lo que estábamos ahorita mencionando. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad que recorrió toda la tierra. Sucedió de repente, no hubo un previo aviso. De momento estaba el sol arriba, porque era el mediodía, y de repente desapareció y era una oscuridad espesa, una oscuridad negra como la tinta que cae sobre una hoja de papel. Nada de luz, silencio total, un miedo absoluto. Incluso los soldados romanos, esos profanos que estaban allí haciendo las suertes y haciendo todo tipo de escarnio también, quedaron asombrados de lo que estaba pasando allí en el monte de la calavera. Algo estaba sucediendo, algo fuera de lo normal, algo insólito, único. Y así pudieron ir las horas pasando. Las 12:30, oscuro. La 1, todavía oscuro. Las 2 de la tarde, oscuro. Las 2:50, oscuro. Pero justo cuando son las 3 de la tarde, de repente el Señor abre nuevamente el cielo y la gente está aterrorizada de lo que están ellos viendo, del asombro y de volver a adaptarse nuevamente, como decía, a la luz del sol brillante. Hay pánico en muchas personas, hay confusión en otras. Probablemente la gente estaba asombrada diciendo, pero ¿qué fue lo que experimentamos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hicimos con este que está colgado aquí? Y no fue un eclipse. El eclipse tiene una duración muy rápida. Dios oscureció el cielo. Y cuando la afrenta del Señor es a tal grado, el Señor cierra el cielo. Hermanos, hay lugares donde hay imágenes que son inmensas, como en Hong Kong. Están sus budas de 30 metros de alto y está el cielo cerrado, está nublado. No dudo que haya días con sol abierto, pero en ese momento en el que Dios mismo estaba entregando su vida, no fue un eclipse ni fue una tormenta de arena que pudo pasar en un momento. Este fue un milagro sobrenatural de Dios. Era una oscuridad enviada directamente del cielo. Y pudiéramos decir, ¿qué significa entonces esta oscuridad? Que es enviada del cielo.
Un teólogo que se llamó Isaac Watts, él decía lo siguiente, que esta oscuridad representaba encerrar la gloria de Dios y el Señor Jesucristo, llevando en sí el pecado del mundo. Se cerró el cielo. Fue una oscuridad enviada del cielo, donde también la muerte fue muerta. Porque el Señor Jesús, aunque los evangelios, fíjense que esto es un dato importante, no dicen que el Señor Jesús murió, pero lo cierto es que dio su vida. Al entregar su espíritu, porque esto es lo que dice la Biblia, cuando el Señor entregó su espíritu, terminó con la muerte. La muerte quedó destruida, porque Cristo es el triunfador, el creador que dio su vida entregando su espíritu para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y es allí donde el Señor, en este momento, en este entorno antes de que Él entregue su vida, es cuando el Señor expresa esas palabras desde la cruz. Se las voy a ir diciendo. Lucas 23:34. Esta es la primera palabra del Señor que sale y dice: Padre, perdónalos. Una palabra de perdón ante la ofensa grave de lo que hacemos en contra de Dios. Cuando pecamos, ¿usted contra quién cree que ofende? Usted pelea con su esposa, pelea con el vecino, usted roba, usted asesina, usted secuestra. ¿A quién ofende usted? A Dios. Principalmente es a Dios. Y después, por supuesto, a su prójimo, al que le está usted haciendo ese daño. Así es que el Señor sale con una palabra de perdón de todos los pecados que estábamos nosotros incurriendo. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23:43 y es una palabra de misericordia cuando le habla a aquellos ladrones en la cruz. A uno le contesta y al otro no, pero cuando le contesta es una palabra de misericordia, respondiendo a que aquel individuo le está pidiendo: acuérdate de mí. ¿Que no tienes miedo ya que estás muriéndote de Dios, Señor? La tercera palabra se encuentra en Juan 19, en los versículos 26 al 27, cuando el Señor termina su relación con su mamá, termina su relación humana con su mamá al referirse de una manera categórica diciéndole: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Porque María siempre supo que fue un instrumento de Dios. Fue la humilde sierva que aceptó que el Señor Dios Todopoderoso hiciera con ella conforme a la voluntad soberana del Dios creador, de Jesucristo mismo. Por eso nosotros como cristianos afirmamos que es una blasfemia decir que Dios tiene mamá o Jesús tuvo una mamá terrenal, pero con esa palabra en la cruz el Señor Jesús cumple su propósito de salvar a todo aquel que cree en Él, pero termina su relación humana con la que fue instrumento de Él mismo para poder encarnar. Este es lo hermoso de esa palabra que el Señor Jesús dice allá en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra es una palabra de soledad, donde Él grita al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en el que el Señor Jesús carga con todos los pecados del mundo. Y así es como estaba dicho en Isaías. Vamos a buscar Isaías 53:4, por favor, que este capítulo
Muchos desconocen, los que apoyan la idea de que el Mesías no ha llegado. Bueno, pues todas esas personas van a quedar en vergüenza, porque el Señor Jesucristo, por supuesto que vino y cumplió la palabra, fielmente se cumplió. Isaías 53:4 dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es la palabra. Cuando el Señor grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento de donde el Señor paga en su totalidad el pecado de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esta es la palabra tan importante para nosotros. Estaba abandonado porque estaba cargando con todo el pecado de los que habría de ser salvos. Y eso nos demuestra que no todos serán salvos, sino los que por la misericordia de Dios nos hace entender el propósito de Dios para poder recibir la salvación. La quinta palabra es una palabra donde expresa que el Señor está completamente deshidratado. Y cuando le dan algo en la esponja, es algo que no era lo correcto. Ese vinagre, imagínense en las condiciones que se tenía de sed, recibir esto en su boca. Estaba completamente deshidratado. Toda la sangre que dio a través de los latigazos de los romanos, más toda la sangre que vertió en la cruz, dio absolutamente toda su sangre divina. Estaba completamente deshidratado el Señor y tuvo sed, para demostrar que también era 100% humano y que sufrió lo que nosotros debíamos de haber sufrido. Su sexta palabra es cuando cancela el Señor toda la obra, queda consumada, queda cancelado. Ese peso de la ley ya no está sobre nosotros. El Señor la cumplió por mí y por todo aquel que quiera ser salvo en Cristo Jesús. Ya no necesitamos hacer todos los rituales y todo lo que el Señor mandaba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ya no es necesario, porque Cristo cumplió todo por mí, lo canceló, lo terminó. No hay nada más que hacer. Y la última es cuando les digo que no está registrado la palabra que el Señor murió en los evangelios, sino encomendó su espíritu. Esa fue su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ocurre entonces el segundo milagro. El velo del templo es rasgado. De repente esa cortina espesa, el Señor la rasga de arriba hacia abajo. Y esto queda una enseñanza muy importante, porque no vamos a profundizar tanto en lo que era el tabernáculo. Ayer tocamos algo en relación al tema de ayer, pero todo ese templo tenía una simbología muy especial. El patio, el lugar santo, donde entraban la casa sacerdotal, los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde entraba solamente un hombre, acompañado de algo, que eso es importante. No podía entrar ni a la hora que se le ocurriera, ni podía entrar olvidando lo que tenía que llevar, sino que ese gran sumo sacerdote, para poder entrar allí, tenía que ser exactamente en el día de la expiación, y tenía que vestir de una manera especial, y tenía que llevar la sangre de una cabra, porque con esa regaba lo que dice la palabra de Dios, el asiento de la misericordia. En el Antiguo Testamento queda sellada con la sangre de los animales el arca del pacto, pero se ponía ese rocío
en el asiento de la misericordia. Y en el Nuevo Testamento se derrama también en la sangre de Cristo, y es en la misericordia de Dios que se sella estos dos pactos: en el antiguo a través de la obra sacerdotal, en el día de la expiación, cumpliendo con todas las características para poder entrar al lugar santísimo, y si no cumplía con lo que acabo de mencionar, era derribado ahí adentro. Tenía que llevar esa sangre de la cabra, porque si no la llevaba, moría ahí adentro. Todos esos rituales, en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, Él cancela todo eso. Quedó cancelado porque Él hizo todo por nosotros, absolutamente todo. Y por eso nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento a Dios, una vida de servicio a Dios. La palabra de Dios aquí en Mateo nos dice que ese velo que separaba el lugar santísimo, el Señor lo rasga de arriba hacia abajo, y esto tiene un significado muy importante, porque Dios fue el único que podía hacer lo que solamente Dios hizo. Ya no tenía validez esa ley que pesaba sobre nosotros. Recuerden que son 3 leyes las que están en el antiguo pacto: las leyes ceremoniales, las leyes sobre salud, estas 2 están canceladas, y la ley moral, pues que está vigente en el mundo. Pero esa ley moral, Cristo la cumple por nosotros. Por eso dijo: cancelado, consumado es. Y ahora el Señor nos da esa bendición de poder acercarnos al trono de la gracia del Señor. En otro momento podemos estudiar, ya lo habíamos hecho alguna ocasión, las enseñanzas del tabernáculo allá en Éxodo 25. Pero todo tiene un propósito y un significado. Hay oro en el tabernáculo. Eso habla de la divinidad de Dios. Hay plata, las basas del tabernáculo eran de plata, y la plata tiene que ver con la salvación. Y los instrumentos eran de bronce, y el bronce tiene un significado que tiene que ver con el sufrimiento y con el padecimiento, así como también destacan los colores dentro del tabernáculo: el lino fino, blanco; el púrpura, con Cristo como Rey; y así los colores, el escarlata, la sangre de Jesucristo. Todo el tabernáculo tenía una enseñanza importante acerca de Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica, y toda la Biblia nos habla desde el principio hasta el final de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, no hay ya condenación para los que creen en Cristo Jesús. Cristo Jesús abrió el camino al cielo solamente a través de Él. Y por eso es tan importante llegar a la Semana Santa, para poder recordar esta forma en la que Dios dio su vida, nos salvó, nos rescató, por ese amor que lo llevó a la cruz y a terminar esa obra, donde termina el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. De ahí la importancia de tomar la Santa Cena. Debemos hacer un alto en nuestra vida, ahora que el Señor nos está hablando sin duda a todos allá en nuestros hogares, y le está hablando fuerte al mundo, pero el mundo sigue siendo el mismo. Rechazan a Cristo, desprecian la obra de Cristo. El milagro número 3 tiene que ver con el momento en el que llega el terremoto. Los terremotos no nos dan ninguna buena noticia, pero lo cierto es que Dios usó este terremoto para que el mundo supiese en ese momento que algo espectacular estaba sucediendo.
También un terremoto sacudió el monte Sinaí cuando el Señor le dio la ley a Moisés. Eso está en Éxodo 19. Allí el Señor hizo que hubiese un terremoto. Allí el Señor le recordó a esa gente que no se podían acercar a Dios por ellos mismos. La tierra fue sacudida y la gente se estremeció. Pero este terremoto que también se presenta en el momento en el que el Señor está entregando su vida, allí las cosas cambian. Ahí ahora el mensaje es: acércate al Señor, acércate a esta obra de salvación, porque todo lo hizo el Señor por mí. Sin embargo, ese terremoto debió haber sido algo terrible para esas personas que probablemente no estaban acostumbradas ni a un temblor o a un terremoto. Pero la tierra se sacudió porque ahora se terminó la maldición de la ley. Vamos a buscar Romanos 8, 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra de Dios, hermanos, es muy útil en el momento en que la estamos escuchando. La maldición de la ley, el Señor la llevó por nosotros. Nadie podía cumplir la ley, solamente Cristo lo pudo hacer. Y cuando Él entrega su vida, la tierra tembló de una manera espectacular. La gente tenía que pensar: ve lo que está sucediendo. Este es mi hijo que murió por ti. Ve ahora libremente. En el antiguo pacto era a través de los sacerdotes, una vez al año entrar al lugar santísimo. Ahora la oferta es distinta. Ve la obra de salvación. Ve a mi hijo que está dando tu vida por ti. Corre a la cruz ahora libremente y el Señor Jesucristo te salva. El milagro número 4 tiene que ver con una resurrección especial. Los santos resucitados. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Si estamos, vamos a no perder la cita, por favor. Estamos en el pasaje de Mateo 27. Y vamos a buscar ahora los versículos 52 y 53. Dice el 52 y 53, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, este es un milagro que hablaba precisamente del poder de Dios para que con la resurrección de Cristo se levantaron aquellos santos que estaban preparados para levantarse de las tumbas, resucitados por la gloriosa resurrección de Jesucristo. Por eso dice, fíjese lo que acabamos de leer. El 53 dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. Este es un milagro. Y la gente que los vio, la gente que los pudo, porque dice la palabra de Dios que fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este fue un milagro espectacular que a veces pasa desapercibido cuando leemos tan rápido la palabra de Dios. Pero fue un milagro que se abrieran las tumbas y fue un milagro que salieran los cuerpos, porque este milagro va a volver a suceder. Este milagro está anunciado en la palabra de Dios en Tesalonicenses. Cuando el Señor regrese,
entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, pero esta es una resurrección ya en la carne. Creemos en la resurrección de la carne. Cuando una persona muere y pasa a la presencia de Dios, es porque así lo estableció el Señor en su palabra. No quedan dormidos ni quedan hasta que venga el juicio final. La palabra de Dios es muy clara. Usted muere y tiene la salvación en Cristo. En ese momento ahora pasa a la presencia del Señor en un cuerpo espiritual. O también va al lugar de castigo, en un cuerpo espiritual donde sufren los que no doblaron sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Esta es la importancia de no despreciar la obra que hizo Dios a través de la salvación que nos da Cristo Jesús. Se abrieron los sepulcros, era una señal clara de lo que decía yo al principio. La muerte fue acabada con esta muerte de Cristo. La muerte murió cuando Cristo murió, porque el Señor, dice la palabra de la Biblia, dice en Apocalipsis 1:18, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Y vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. El versículo número del 13 al 18 dice la palabra de Dios. Siempre les digo, Tesalonicenses es profético, Apocalipsis es simbólico. Por eso no creemos como reformados ni en el premilenio ni en el postmilenio. Son los 1000 años, pero no literales. Y empezaron cuando Jesucristo se levanta glorioso de esa cruz, en gloriosa resurrección, y de ahí queda atado Satanás, porque no puede, está atado porque no puede impedir que se predique la palabra de Dios, aunque en este tiempo empieza a evitar que se predique la palabra de Dios, como ya hay una iniciativa en el gobierno para que no se predique en las calles, como ya lo están haciendo en algunos estados de la Unión Americana, como lo están haciendo en China, donde están poniéndole precio a las personas cristianas o que predican la palabra de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También como reformados no creemos en el rapto. En el arrebatamiento sí, pero es justo cuando el Señor regresa. Cuando el Señor Jesucristo regresa por segunda vez, entonces los que estén vivos y sean de Él, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados e iremos a las nubes a recibir al Señor en el aire. Arrebatamiento sí, rapto no. Pero es importante estudiar la palabra de Dios y no caer en falsas interpretaciones que hacen muchos estragos realmente en la vida de las personas. Así es que, hermanos, este fue un milagro maravilloso donde el Señor con su resurrección abrió las tumbas, y entonces queda demostrado que el Señor con su muerte termina con la muerte, porque en ese momento se levantan de su sepulcro y dice la palabra de Dios que entonces fueron a la ciudad y se le aparecieron a muchos, dice la palabra de Dios. Versículo 53: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesús, vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos, dando testimonio que la resurrección
es algo que el Señor Jesucristo inauguró en ese momento. Cuando el Señor Jesucristo vence a la muerte, resucita y va al cielo, dice la Biblia que es primicias de los que durmieron. Y entonces inaugura el camino al cielo, como decía, en un cuerpo espiritual para ir a la presencia del Señor. Así es que, hermanos, nos debemos sentir gozosos por todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Esta resurrección de los santos era como una primicia de los que ahora van a resucitar en carne cuando el Señor Jesucristo venga, porque esa es la resurrección de la carne. Nosotros creemos en la resurrección de la carne y eso se dará en ese momento cuando el Señor Jesús establezca su reino sempiterno. El quinto milagro, que nos van llevando los primeros 4 al último, y es cuando el centurión testifica. Ayer yo les recomendaba que buscaran la película de la crucifixión y ojalá que la hayan visto o la busquen, porque precisamente es la conversión de ese centurión que, aunque no está explicada en la palabra de Dios, pero veamos lo que ocurrió en esta vida de este hombre. Todo el mundo estaba aterrorizado cuando vio todo lo que acabamos de mencionar. El centurión exclamó desde lo más profundo de su corazón, versículo 54, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Considero que es el milagro más importante de todos estos que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque este centurión jugó un papel muy importante en la muerte de Cristo. Era un líder. El centurión tenía a su cargo 100 hombres y eran de lo mejor, de la mejor clasificación. Él, como oficial, era un gran militar, con carácter, con historia militar para poder cumplir las órdenes que se le dieran. Era un experto en las armas que tenía que manejar como militares romanos. No solamente fue un soldado, era un líder probado de esa generación. Probablemente en Lucas 7 se menciona a aquel centurión, aquel soldado romano que pide ayuda a Jesús. Es posible que se trata de este mismo oficial. Sin embargo, era una persona que le daba directas órdenes Pilato. Él pudo escuchar las 3 veces que Pilato dice que él no encuentra nada en este justo, no encuentra nada con que pueda incriminarlo o catalogarlo como un criminal para que vaya a la cruz, al sacrificio romano. Y sin embargo, este centurión está a los pies de la cruz del Señor y escuchó perfectamente cuando el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vio cómo se oscureció la tierra y vio cómo tembló la tierra. Escuchó lo que le prometió al ladrón de que ese día estaría con él en el paraíso. Hermanos, la palabra cancelado es la palabra que nos abriga esa promesa de que Cristo hizo todo por mí. No hay nada más que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Absolutamente nada. El Señor ya lo hizo todo por mí. Tenemos que servirlo. Esa es una respuesta a tan grande salvación que nos ha dado el Señor. Por eso nos pueden considerar hipócritas o no sé, religiosos, exagerados de estar aquí el domingo sirviendo al Señor. No es eso. Somos herederos de las cosas celestiales. Nos ha dado el Señor la dicha de ser embajadores del cielo.
nos ha dado la dicha de conocer su palabra y de predicar la palabra de Dios. Personaje, el centurión, en Marcos 15:39, les digo que hay partes aquí o partes allá. En Marcos 15:39 dice aquí la palabra de Dios que estaba frente del Señor. Dice el 38, lo leo, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y por eso les decía que los primeros 4 milagros van encaminados a encontrar la conversión de este hombre. Que este es el propósito, hermanos, de la Semana Santa, que usted pueda sentir el llamado de Dios, que usted tenga la respuesta correcta y no sea parte de la multitud que se burló de él, no sea parte de los líderes que lo querían ver muerto, no sea de los que son Judas que los traicionan, porque es muy fácil estar en el lado equivocado. El centurión hizo lo correcto. Estuvo presente, estuvo escuchando, descubrió todo lo que hicieron mal tanto Pilato como los sacerdotes y los políticos que estaban en ese tiempo. Todo eso lo presenció el centurión, como el sol se oscureció en la tierra, y allí podemos ver la mano de Dios en estos milagros. Jesús tocó el sol porque es Dios y lo apagó, y la oscuridad llegó. Jesús tocó el templo y rasgó el velo de arriba hacia abajo. Jesús tocó la tierra y tembló, y las rocas se partieron y se separaron. Jesús tocó las tumbas y se levantaron aquellos santos en resurrección. Pero también Jesús tocó el corazón del centurión, porque dio testimonio de lo que vio, de lo que presenció. Y nosotros tenemos esta palabra revelada, escrita, donde estos 4 primeros milagros podemos ver que tienen el propósito de llevarnos a donde Cristo hace el milagro final de cambiar la vida del hombre, de cambiar el corazón que está desviado, un corazón que está en pos de lo efímero, de lo material, de lo que se pudre. Y nos cambia el Señor de manera milagrosa cuando toca tu corazón. Y eso te puede estar pasando en este momento, porque es el mismo Dios que tocó el sol, que tocó la tierra, que tocó las tumbas, que tocó tu corazón. Tocó el templo, rasgando ese velo. Tenía un espesor de casi un medio metro de espesor. Eran pieles. ¿Quién puede partir unas pieles tan de grosor importante? Porque eran muchas las pieles las que cubrían tanto el tejado como las cortinas, que eran gruesas. Pues ese es el milagro más grande, cuando Jesús toca el corazón del centurión. No sabemos si lo conocía, pero en ese momento el Señor toca el corazón del centurión, y el centurión pudo decir verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, estamos en la misma posición del centurión, y ojalá que la palabra de Dios haga que de lo más profundo de tu corazón salgan esas palabras para vida eterna: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.